instruye a los prachetas. Jai. Ohana Pingandasya Chanan Jana Salakaya Chakchuru Militan Jana Tasma Shri Gurave Namaha. Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam, canto cuarto, capítulo 31. Narada instruye a los prachetas. 1. El gran sabio Maitreya continuó. A partir de entonces, los prachetas vivieron en el hogar durante miles de años y cultivaron conocimiento perfecto en un estado espiritual de conciencia. Finalmente recordaron las bendiciones de la Suprema Personalidad de Dios y abandonaron el hogar, dejando a su esposa en manos de su perfecto hijo. 2. Los prachetas se dirigieron hacia el oeste, hacia la orilla del mar, donde residía Jajali, el gran rey sabio liberado. Tras perfeccionar el conocimiento espiritual por el cual se alcanza la ecuanimidad hacia todas las entidades vivientes, los prachetas lograron la perfección en el estado de conciencia de Krishna. 3. Después de practicar la yoga sana adecuada para el yoga místico, los prachetas practicaron el control del aire vital, de la mente, de las palabras y de la visión externa. De ese modo, mediante el proceso de pranayama, se liberaron por completo de los apegos materiales. Permaneciendo en una postura perpendicular, lograron concentrar sus mentes en el Brahman Supremo. Mientras practicaban ese pranayama, fue a verles el gran sabio Narada, a quien adoran por igual demonios y semidioses. 4. En cuanto vieron aparecer al gran sabio Narada, los prachetas, a pesar de que estaban practicando sus asanas, se levantaron de inmediato con el respeto debido. Inmediatamente le ofrecieron reverencias y le adoraron, y después de prepararle un cómodo asiento, comenzaron a hacerle preguntas. 5. Todos los prachetas se dirigieron entonces al gran sabio Narada. Oh gran sabio, oh brahmana, esperamos que no hayas pasado dificultades para llegar hasta aquí. Somos muy afortunados de verte. El sol con su viaje alivia a la gente del temor que sienten en la oscuridad de la noche debido a la presencia de ladrones y bandidos. De la misma manera, tu viajar es como el del sol, pues alejas todos nuestros temores. 6. Oh maestro, hemos de informarte que debido a nuestro gran apego por los asuntos familiares, prácticamente hemos olvidado las instrucciones que recibimos del señor Shiva y del señor Vishnu. 7. Querido maestro, por favor, ilumínanos con el conocimiento trascendental que puede actuar como una antorcha y permitirnos atravesar la oscuridad de la esencia de la existencia material. 8. El gran sabio Maitreya continuó. Mi querido Vidura, ante esos ruegos de los prachetas, Narada, el devoto supremo, que siempre está absorto en pensar en la suprema personalidad de Dios, respondió con las siguientes palabras. 9. El gran sabio Narada dijo: cuando una entidad viviente nace para ocuparse en el servicio devocional de la suprema personalidad de Dios, que es el controlador supremo, su nacimiento, todas sus actividades fruitivas, la duración de su vida, su mente y sus palabras son verdaderamente perfectos. 10. El ser humano civilizado pasa por 3 nacimientos. La primera vez nace de unos padres puros. Ese nacimiento se denomina nacimiento seminal. El siguiente nacimiento, que se denomina Savitra, tiene lugar cuando recibe la iniciación del maestro espiritual. El tercero, llamado Yajnika, se produce cuando recibe la oportunidad de adorar al señor Vishnu. Sin embargo, a quien no se ocupa en servicio devocional, de nada le valen las oportunidades que traen consigo esos nacimientos. Incluso si gozan de una vida tan larga como la de un semidios, asimismo sus actividades mundanas o espirituales son inútiles si no van dirigidas a la satisfacción del Señor. 11. Sin servicio devocional, ¿qué sentido tienen las rigurosas austeridades, el proceso de escuchar, la facultad de hablar, la capacidad de especular mentalmente, una inteligencia elevada, la fuerza y el poder de los sentidos? 12. Las prácticas trascendentales que en última instancia no nos ayuden a comprender a la suprema personalidad de Dios son inútiles. Ya bien se trate de prácticas de yoga místico, del estudio analítico de la materia, de rigurosas austeridades, de la orden de Sannyas o del estudio de las escrituras védicas. Todos estos aspectos pueden ser muy importantes para el avance espiritual, pero si no se comprende a la suprema personalidad de Dios, Hari, son inútiles.
13. En realidad, la suprema personalidad de Dios es la fuente original de toda iluminación espiritual. Por consiguiente, todas las actividades auspiciosas, karma, jnana, yoga y bhakti tienen por objetivo a la suprema personalidad de Dios. 14. Del mismo modo que cuando se riega la raíz de un árbol, todas sus partes, desde el tronco hasta las ramas, hasta las hojas, se llenan de alegría, y del mismo modo que cuando el estómago recibe alimentos, todos los sentidos y miembros del cuerpo se fortalecen. La adoración que se ofrece a la suprema personalidad de Dios mediante el servicio devocional dejan inmediatamente satisfechos a los semidioses que son parte de esa personalidad suprema. 15. El sol genera agua durante la estación de las lluvias y a su debido tiempo, cuando llega el verano, vuelve a absorberla. Análogamente, todas las entidades vivientes, móviles e inertes, se generan de la tierra y a ella regresan en forma de polvo después de un cierto tiempo. Del mismo modo, todo emana de la suprema personalidad de Dios y entra de nuevo en él a su debido tiempo. 16. Así como no hay diferencia entre el sol y su luz, tampoco hay diferencia entre la suprema personalidad de Dios y la manifestación cósmica. De modo que la suprema personalidad de Dios está presente en toda la creación material. Los sentidos, cuando están activos, parecen partes integrales del cuerpo, pero cuando el cuerpo está dormido, sus actividades dejan de manifestarse. De la misma manera, la creación cósmica entera parece diferente y a la vez no diferente de la persona suprema. 17. Mis queridos reyes, en el cielo a veces hay nubes y a veces hay oscuridad y a veces hay luz. Esos estados se suceden unos a otros. De la misma manera, en el absoluto supremo, las modalidades de la pasión, la oscuridad y la bondad aparecen como energías que se suceden. A veces aparecen y a veces desaparecen. 18. Puesto que el Señor Supremo es la causa de todas las causas, Él es la superalma de todas las entidades vivientes y existe como causa remota e inmediata a la vez. Al estar aparte de las emanaciones materiales, está libre de sus interacciones y es el Señor de la naturaleza material. Por lo tanto, deben ocuparse en su servicio devocional, considerándose cualitativamente uno con Él. 19, mostrando su misericordia a todas las entidades vivientes, permaneciendo de una forma u otra satisfechos e impidiendo que los sentidos se ocupen en disfrute sensorial, se puede conseguir en muy poco tiempo satisfacer a la suprema personalidad de Dios, Janardana. 20, completamente purificados de todo deseo material, los devotos tienen la mente libre de todo rastro de contaminación. De este modo pueden pensar constantemente en el Señor y dirigirse a Él con profundo sentimiento. La suprema personalidad de Dios, sabiéndose controlado por sus devotos, no les abandona ni por un segundo. Es como el cielo que cubre nuestras cabezas, que nunca se hace invisible. 21. La suprema personalidad de Dios les es muy querido a los devotos que, aún careciendo de posesiones materiales, se sienten completamente felices debido a que poseen el servicio devocional del Señor. En verdad, el Señor saborea las actividades devocionales de esos devotos, aquellos que están envanecidos con la educación material, la riqueza, la aristocracia y las actividades fruitivas, están muy orgullosos de sus posesiones materiales y a menudo ridiculizan a los devotos, aunque esas personas adoren al Señor, Él nunca las acepta. 22. La suprema personalidad de Dios es autosuficiente, pero aún así acepta depender de sus devotos. A Él no le importa la diosa de la fortuna, ni los reyes y semidioses que persiguen los favores de la diosa de la fortuna. ¿Qué persona verdaderamente agradecida no adoraría a la suprema personalidad de Dios? 23. El gran sabio Maitreya continuó: mi querido rey Vidura, de este modo, Sri Narada Muni, el hijo del señor Brahma, explicó a los prachetas todas esas relaciones con la suprema personalidad de Dios. Después de hacerlo, regresó a Brahmalok. 24. Al escuchar de labios de Narada las glorias del Señor que ponen fin a todos los infortunios del mundo, los prachetas también se apegaron a la suprema personalidad de Dios, meditando en sus pies de loto, avanzaron hacia el destino supremo. 25. Mi querido Vidura, te he contado todo lo que deseabas saber acerca de la conversación entre Narada y los prachetas. En
en la que se cantaron las glorias del Señor, te la he narrado lo mejor que he podido. 26. Sukadeva Goswami continuó: oh tú, el mejor entre los reyes, rey Parikshit, con esto he completado mi narración acerca de los descendientes de Utanapada, el primer hijo de Swayambhuva Manu. Ahora voy a tratar de explicarte las actividades de los descendientes de Priyavrata, el segundo hijo de Swayambhuva Manu. Por favor, escucha con atención. Maharaj Priyavrata, a pesar de haber recibido las enseñanzas del gran sabio Narada, se ocupó en gobernar la tierra. Después de disfrutar en plenitud de las posesiones materiales, dividió su propiedad entre sus hijos. Entonces alcanzó una posición que le permitió regresar al hogar de vuelta a Dios. 28, mi querido rey. De este modo, después de escuchar los mensajes trascendentales de la suprema personalidad de Dios y de sus devotos de labios del gran sabio Maitreya, Vidura se sentía desbordado por el éxtasis. Con lágrimas en los ojos, inmediatamente se postró a los pies del loto de su guru, su maestro espiritual. Después fijó a la suprema personalidad de Dios en lo más fondo de su corazón. 29. Sri Vidura dijo: oh gran místico, oh tú, el más grande de todos los devotos, por tu misericordia sin causa me has mostrado el sendero por el cual se obtiene la liberación de este mundo de oscuridad. Por ese sendero, la persona liberada del mundo material puede regresar al hogar de vuelta a Dios. 30. Sukadeva Goswami continuó: después de ofrecer reverencias al gran sabio Maitreya y habiendo recibido su permiso, Vidura partió hacia la ciudad de Hastinapura para ver a sus parientes, a pesar de que no tenía deseos materiales. 31. Oh rey, aquellos que escuchan estos relatos que tratan de reyes completamente entregados a la suprema personalidad de Dios obtienen sin dificultad una vida larga, riquezas, buena reputación, buena fortuna y finalmente la oportunidad de regresar al hogar de vuelta a Dios. ¿Qué, Prabhu? Haribol. Hermoso. Entonces, este es el último capítulo del cuarto canto, donde en realidad se han explicado varias generaciones que vienen después de Dhruva Maharaj. ¿Sí? Entonces, hemos pasado por el rey Vena, Prithu Maharaj, los descendientes de Prithu, después a la historia de los Prachetas, que son hijos de Prachinavargisat, que a su vez ellos procrean a... ¿Quién? ¿Quién se acuerda? ¿Quién nace de los Prachetas? No se peleen. ¿Alguien se acuerda? Bueno, queda de examen. Pero el famoso Daksha, que es en realidad el Prajapati. Si bien ellos habían recibido la instrucción de poblar la tierra, lo que hicieron al final fue procrear a Daksha, y Daksha sí se encargó de generar a los Prajapatis, ¿no? Daksha, que en realidad abandonó su cuerpo 2 veces, pero volvió a nacer como Daksha para cumplir su rol, ¿no? Así que bien, ¿quién más quisiera preguntar o comentar algo? Porque quizás podemos, si no, empezar la lectura ya del quinto canto. Adelante si alguien quiere complementar o preguntar algo. Ya, entonces, Prabhuji, empezaremos la lectura del quinto canto, por favor. Che, Prabhu, Srimad Bhagavatam, canto quinto, el título
El ímpetu creativo, capítulo 1, actividades de Maharaj Priyavrata. El resumen se puede leer, ¿no? Hay un pequeño resumen, ¿sí? Sí, Prabhu. leeremos ese resumen, por favor. Este capítulo narra la historia del rey Priyavrata, quien después de disfrutar de la opulencia y la majestad del trono real, regresó al nivel del pleno conocimiento espiritual. Al principio, el rey se sentía desapegado de la opulencia mundana, pero más tarde se apegó a su reino. Finalmente volvió a desapegarse del disfrute material y obtuvo la liberación. El rey Pariksit se sorprendió mucho al escuchar esto. Estaba algo confundido. ¿Cómo era posible que un devoto sin apego por el disfrute material pudiera más adelante apegarse de nuevo a ese disfrute? Muy sorprendido preguntó acerca de ello a Sukadeva Goswami. Sukadeva Goswami respondió al rey diciendo que el servicio devocional es trascendental, de modo que no puede verse afectado por ninguna influencia material. Priyavrata había recibido de Narada conocimiento trascendental y debido a ello no deseaba ser rey y llevar una vida materialista de disfrute de los sentidos. Sin embargo, ante los ruegos de semidioses superiores como el señor Brahma y el rey del cielo, el señor Indra, Priyavrata acabó por aceptar el reino. Todo está bajo el control de la suprema personalidad de Dios, el controlador supremo, y todo el mundo debe actuar en consecuencia. Del mismo modo que un buey tiene que dejarse llevar por una cuerda atada de sus narices, todas las almas condicionadas se ven obligadas a actuar bajo el hechizo de las modalidades de la naturaleza, de modo que el hombre civilizado actúa siguiendo la institución del Varna y Ashrama. Nadie puede actuar libremente, ni siquiera en la vida material. Todo el mundo está obligado a aceptar el cuerpo que el Señor Supremo le ofrece con los niveles de felicidad y de aflicción que corresponden a ese determinado tipo de cuerpo. Por esa razón, aquel que abandona el hogar y se retira al bosque sin estar preparado, de nuevo vuelve a pegarse a la vida material. La vida familiar se compara a una fortaleza en la que se puede practicar el control de los sentidos. Cuando los sentidos están controlados, lo mismo da vivir en el hogar que en el bosque. No hay diferencia. Siguiendo la instrucción del señor Brahma, Maharaj Priyavrata aceptó el trono real. Entonces su padre Manu abandonó el hogar y se marchó al bosque. Maharaj Priyavrata se casó con Varishmati, la hija de Vishvakarma. En su vientre engendró los siguientes 10 hijos: Agnidra, Itmajiva, Yagnabahu, Mahavira, Iranyareta, Grita Prista, Savana, Medatiti, Vituhotra y Kavi. Tuvo también una hija que se llamó Urjasvati. Maharaj Priyavrata vivió con su esposa y con su familia durante muchos miles de años. Maharaj Priyavrata creó 7 océanos y 7 islas con los surcos que dejaron las ruedas de su cuadriga. Kavi, Mahavira y Savana, 3 de los hijos de Maharaj Priyavrata, entraron en la orden de Sannyas, la 4ª orden de la vida. Los otros 7 asumieron el gobierno de las 7 islas. Maharaj Priyavrata tuvo también una segunda esposa, con la cual tuvo 3 hijos: Uttama, Raivata y Tamasa. Todos ellos se elevaron a la posición de Manu. De ese modo, Sukadeva Goswami explicó cómo llegó Maharaj Priyavrata a la liberación. 1. El rey Pariksit preguntó a Sukadeva Goswami: oh gran sabio, si la vida de casado es la causa básica de las ataduras del karma, actividades fruitivas, y echa a perder la misión de la vida humana, ¿por qué permaneció en esa etapa de la vida Maharaj Priyavrata, que era un gran devoto autorrealizado? 2. Los devotos son, sin duda, personas liberadas. Por consiguiente, o tú, el más grande de los brahmanas, es imposible que queden absortos en asuntos familiares. 3. Los gloriosos Mahatmas que se han refugiado en los pies del loto de la Suprema Personalidad de Dios se sienten plenamente saciados por la sombra de esos pies de loto. Es completamente imposible que su conciencia se apegue a los miembros de la familia. 4. El rey continuó: oh gran brahmana, esa es mi gran duda. ¿Cómo puede obtener la perfección suprema e infalible del estado de conciencia de Krishna una persona como el rey Priyavrata, que tan apegado estaba a la esposa, los hijos y el hogar?
5. Sri Sukadeva Goswami dijo, lo que has dicho es correcto. Las glorias de la Suprema Personalidad de Dios, a quien alaban con versos elocuentes y trascendentales personalidades excelsas como Brahma, son muy agradables a los grandes devotos y personas liberadas. Aquel que se apega a la nectaria miel de los pies del loto del Señor y tiene la mente siempre absorta en sus glorias, puede a veces ver frenado su progreso ante un obstáculo, pero aún así nunca abandona la excelsa posición que ha alcanzado. 6. Sukadeva Goswami continuó, mi querido rey, el príncipe Priyavrata era un gran devoto, pues se había refugiado en los pies del loto de Narada, su maestro espiritual, y había obtenido de ese modo la perfección más elevada en el conocimiento trascendental. Era avanzado en conocimiento y siempre se ocupaba en hablar de temas espirituales sin desviar su atención hacia ninguna otra cosa. Fue entonces cuando su padre le pidió que se hiciese cargo del gobierno del mundo, tratando de convencerle de que ese era su deber según las escrituras reveladas. Sin embargo, el príncipe Priyavrata estaba absorto en la práctica constante de Bhakti Yoga mediante el recuerdo constante de la Suprema Personalidad de Dios, con todos los sentidos ocupados en el servicio del Señor. Por esa razón, el príncipe no recibió de buena gana la orden de su padre, a pesar de que no podía rechazarla. Sopesando cuidadosamente las circunstancias, preguntó si por asumir la responsabilidad de gobernar el mundo podría haberse apartado del servicio devocional. Sukadeva Goswami continuó, el señor Brahma es el primer ser creado y el semidios más poderoso del universo. Él es el responsable de los asuntos del universo, nacido directamente de la Suprema Personalidad de Dios, dedica sus actividades al bienestar del universo entero, pues conoce el propósito de la creación universal. El supremamente poderoso señor Brahma, junto con sus acompañantes y las personificaciones de los Vedas, salió de su propia morada en el sistema planetario superior y descendió hasta el lugar en que el príncipe Priyavrata estaba meditando. 8. Todos los habitantes de los planetas Siddha Loka, Gandharva Loka, Sadhya Loka y Charana Loka, junto con los grandes sabios y semidioses volando en sus aviones, se reunieron bajo el dosel del cielo para recibir y adorar al señor Brahma, que descendía montado en su portador, el gran cisne. Mientras recibía el respeto y la adoración de los habitantes de los diversos planetas, el señor Brahma parecía la luna llena, rodeado de estrellas luminosas. El gran cisne del señor Brahma llegó entonces a las cercanías de la montaña Gandhamadana y se acercó al príncipe Priyavrata, que estaba sentado en aquel lugar. 9. El señor Brahma, el padre de Narada Muni, es la persona suprema del universo. Al ver al gran cisne, Narada se dio cuenta de su llegada. Inmediatamente se levantó y lo mismo hicieron Swayambhuva Manu y su hijo Priyavrata, a quien Narada estaba instruyendo. Entonces, juntando las manos, adoraron al señor Brahma con gran respeto. 10. Mi querido rey Pariksit, como el señor Brahma había descendido finalmente desde Satya Loka hasta Bhuva Loka, Narada Muni, el príncipe Priyavrata y Swayambhuva Manu se adelantaron para ofrecerle artículos de adoración y alabarle con un lenguaje muy selecto, conforme a la etiqueta védica. En ese momento, el señor Brahma, la persona original del universo, por la compasión que sentía hacia Priyavrata, lo miró con una sonrisa y le dirigió las siguientes palabras. 11. El señor Brahma, la persona suprema del universo, dijo, mi querido Priyavrata, por favor, escucha atentamente lo que voy a decirte. No receles del Señor Supremo que está más allá de los límites de nuestra experiencia. Ninguno de nosotros, ni el señor Shiva, ni tu padre, ni el gran sabio Maharshi Narada, pueden apartarse de la orden del Supremo. Debes cumplir su orden. 12. No se puede eludir la orden de la Suprema Personalidad de Dios, ni con severas autoridades, ni con una educación védica refinada, ni con el yoga místico, la fuerza física o las actividades intelectuales. Nadie puede valerse de su religiosidad, de su opulencia material, ni de ningún otro medio para desafiar las órdenes del Señor Supremo. Ningún ser vivo, desde Brahma hasta la hormiga, puede hacerlo, ni por sí mismo, ni con la ayuda de otros. 13. Mi querido Priyavrata, por la orden de la Suprema Personalidad de Dios, todas las entidades vivientes reciben cuerpos de distintos tipos para pasar por el nacimiento, la muerte, la actividad y la
la lamentación, la ilusión, el temor a los peligros futuros, la felicidad y la aflicción. 14. Mi querido muchacho, todos nosotros estamos atados por los mandamientos védicos a las divisiones de Varnashram conforme a nuestras cualidades y a nuestras actividades. Son divisiones científicamente dispuestas que por lo tanto son muy difíciles de evitar. Así pues, tenemos que cumplir con nuestros deberes de Varnashrama Dharma como bueyes obligados a seguir las órdenes del carretero que tira de las cuerdas atadas a sus narices. 15. Mi querido Priyavrata, la suprema personalidad de Dios, conforme a nuestra relación con las modalidades de la naturaleza material, nos da a cada uno un determinado cuerpo, junto con la felicidad y la aflicción que nos corresponden. Por lo tanto, debemos permanecer en nuestra posición y dejarnos guiar por la suprema personalidad de Dios, exactamente igual que un ciego se deja guiar por una persona que tiene ojos para ver. 16. Aunque una persona esté liberada, acepta el cuerpo que le corresponde por su karma pasado. Esa persona, sin embargo, está libre de conceptos erróneos y contempla el disfrute y los sufrimientos debidos a ese karma del modo en que una persona despierta contempla un sueño que tuvo mientras dormía. De ese modo permanece estable y nunca hace nada para obtener otro cuerpo material bajo la influencia de las tres modalidades de la naturaleza material. 17. Aquel que no tiene dominio de sí mismo siempre sentirá temor del cautiverio material. Incluso si viaja de bosque en bosque, pues está conviviendo con 6 esposas, que son la mente y los sentidos de adquisición de conocimiento. Sin embargo, a la persona satisfecha en el ser, al erudito que ha conquistado sus sentidos, ni siquiera la vida de casado le puede causar ningún daño. 18. La persona casada que de modo sistemático conquista su mente y los 5 órganos de los sentidos, es como el rey que desde su fortaleza conquista a sus poderosos enemigos. Una vez que ha recibido adiestramiento en la vida de casado y sus deseos de disfrute han disminuido, esa persona puede viajar por todas partes sin peligro alguno. 19. El señor Brahma continuó: mi querido Priyavrata, trata de refugiarte en el interior del loto de los pies del Señor, cuyo ombligo también es como una flor de loto. Conquista de ese modo los 6 órganos de los sentidos, la mente y los sentidos de adquisición de conocimiento. Acepte el disfrute material y aquel Señor como algo extraordinario te lo ha ordenado. De esa forma estarás siempre liberado del contacto con la materia y podrás cumplir las órdenes del Señor desde tu posición constitucional. 20. Sri Sukadeva Goswami continuó: después de recibir las instrucciones del señor Brahma, que es el maestro espiritual de los 3 mundos, Priyavrata, que ocupaba una posición inferior, le ofreció reverencias y, aceptando la orden, la llevó a cabo con gran respeto. 21. A continuación, el señor Brahma recibió la adoración de Manu, quien con gran respeto le satisfizo lo mejor que pudo. Priyavrata y Narada también miraron a Brahma sin sentir el más mínimo resentimiento. Después de inducir a Priyavrata a aceptar la orden de su padre, el señor Brahma regresó a su morada Satyaloka, que ni los esfuerzos de la mente ni las palabras mundanas pueden describir. 22. De ese modo, con la ayuda del señor Brahma, Swayambhuva Manu vio satisfechos sus deseos. Con el permiso del gran sabio Narada, dejó en manos de su hijo la responsabilidad gubernativa de mantener y proteger todos los planetas del universo. Con ello, se liberó del venenoso océano de los deseos materiales que están llenos de peligro. 23. Siguiendo la orden de la Suprema Personalidad de Dios, Maharaj Priyavrata se ocupó por completo en las cuestiones de este mundo. Aún así, nunca dejó de pensar en los pies del loto del Señor, que son la causa de la liberación de todos los apegos materiales. Aunque estaba completamente libre de todo rastro de contaminación material, Priyavrata Maharaj gobernó el mundo material simplemente para honrar las órdenes de sus superiores. 24. A continuación, Maharaj Priyavrata se casó con Varishmati, la hija del Prayapati Vishvakarma. En ella engendró 10 hijos que eran iguales a él en belleza, personalidad, magnanimidad y demás cualidades. Tuvo también una hija, la más joven de sus descendientes, que recibió el nombre de Urjasvati. 25. Los 10 hijos de Maharaj Priyavrata se llamaron Agnidra, Idmajiva, Yagnabahu, Mahavira, Iranyareta, Grihaprista, Savana,
Medatiti, Viti, Jotra y Cabi. Agni, el dios del fuego, recibe estos mismos nombres. 26. Tres de ellos, Cabi, Mahavira y Savana, llevaron una vida de perfecto celibato. Educados en la vida de Brahmachari, desde su más tierna infancia estaban muy bien versados en la perfección máxima que recibe el nombre de Paramahamsa Ashram. 27. Situados en la orden de renuncia desde el comienzo de sus vidas, los tres controlaron por completo las actividades de los sentidos y llegaron a ser grandes santos. Concentraron siempre la mente en los pies del loto de la suprema personalidad de Dios, en quien reposan la totalidad de las entidades vivientes y que por esa razón recibe el nombre de Vasudeva. El Señor Vasudeva es el único refugio de aquellos que sienten verdadero temor de la existencia material. Pensando constantemente en sus pies de loto, esos tres hijos de Maharaj Priyavrata hicieron grandes avances en el servicio devocional puro. Con el poder de su servicio devocional, pudieron percibir directamente a la suprema personalidad de Dios que está en el corazón de todos en forma de superalma y comprendieron que cualitativamente no había ninguna diferencia entre ellos y él. 28. En su otra esposa, Maharaj Priyavrata, engendró tres hijos, Utama, Tamasa y Raivata, todos los cuales más adelante se encargaron de sus respectivos milenios Manvantara. 29. Después de que Kavi, Mahavira y Savana recibieron plena educación en la etapa de Paramahansa de la vida, Maharaj Priyavrata gobernó el universo durante 11 arbudas de años. Cada vez que sus poderosos brazos tensaban su arco con gran determinación para fijar en él una flecha, todos los que se oponían a los principios regulativos de la vida religiosa huían de su presencia, llenos de temor del incomparable poder que manifestó en el gobierno del universo. Amó mucho a su esposa Brihaspati. Con el paso de los días, sus intercambios de amor nupcial aumentaron también. La reina Barismati, con su feminidad en el vestir, en el andar, en la forma de levantarse, de sonreír y de mirarla, aumentaba su energía. Así, aunque era una gran alma, parecía prendado de la conducta femenina de su esposa. Se comportaba con ella como un hombre corriente, pero en realidad era una gran alma. 30. El rey Priyavrata fue un excelente gobernador del universo. Durante su gobierno, en cierta ocasión, se disgustó con la órbita que seguía el muy poderoso dios del sol, quien rodeando el monte Sumeru con su cuadriga iluminó todos los sistemas planetarios circundantes. Sin embargo, cuando el sol está al norte del monte Sumeru, la parte sur recibe menos luz y cuando está al sur es la parte norte la que está menos iluminada. Al rey Priyavrata no le gustó esa situación y en consecuencia decidió llevar la luz del día a la parte del universo en que había la noche. Por ello siguió el recorrido del dios del sol montado en una brillante cuadriga. De ese modo vio satisfecho su deseo. Pudo realizar esas maravillosas actividades debido al poder que había obtenido adorando a la suprema personalidad de Dios. Cuando Priyavrata conducía su cuadriga siguiendo al sol, las llantas de sus ruedas formaron unos surcos que más tarde se convirtieron en 7 océanos y dividieron el sistema planetario de Bhumandala en 7 islas. 32. Los nombres de esas islas son Jambu, Plaksha, Salmali, Kush, Krauncha, Saka y Pushkara. Cada una de ellas es el doble de grande que la anterior y está rodeado de una sustancia líquida que la separa de la siguiente. 33. Sí. Los océanos... Perdón, Prabhuji. ¿Qué pregunta? Vamos a hacer una pausa aquí. Este quinto canto va a entrar a una descripción muy detallada de los universos materiales. Sin embargo, aquí vamos a tener con las actividades de Priyavrata como un orden específico de cómo funcionan los océanos y los planetas. Pero bueno, esto lo vamos a abordar más en detalle en la próxima clase. Muchas gracias por conectarse. Shiguru Goranga Gandharvika Giridhar Juki Jai, Shiguranga Radharaman Juki Jai. Jai Nitalila Parvista Shubhakti Brahmapur Goswami Maharaj Ki Jai, Nitalila Parvista Shubhakti Rakshakshada Dev Goswami Maharaj Ki Jai, Nitalila Parvista Shubhakti Antasar Prabhupada Ki Jai, Nitalila Parvista Shubhakti Antanarayan Goswami Maharaj Ki Jai, Om Vishnupada Shubhakti Kavitrana Tari Maharaj Ki Jai, Om Vishnupada Shri
Bhakti Buddha Badang Goswami Maharaj ki jai, Vishnu Basi Prabhupada Jan Prabhu ki jai, jai Nityalila Pravishta Jagat Guru Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ki jai, Nityalila Pravishta Shikar Kishore Saraswati Maharaj ki jai, Sajjananand Bhakti Thakur ki jai, Vaishnava Sarma Jagannath Das Bhaji Maharaj ki jai, Nanda Kutu Vashanam ki jai, Namacharya Haridas Thakur ki jai, Prem se Krishna Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Krishna Govinda Shyam Kundara Guru ki jai, Vrindavan ki jai, Trivandrum ki jai, Jagannath Puri Ram ki jai, Navadvipam ki jai, Nagam ki jai, Nagam ki jai, Krishna Maharani ki jai, Bhakti ki jai, ki jai, todas las glorias a los otros unidos, todas las glorias a los Vaishnavas unidos, todas las glorias a Shri Guru Granth. Jai Shri Guru Granth. Gracias devotos. Dandavad. Haribol. Que Prabhu, reverencias, Dandavat, pranams a todos, Vanchakalpa, Hare Krishna. Haribol,